en esa computadora y bueno, hoy vamos a hablar de equity, vamos a hablar de situaciones post-flop y vamos a hablar de bluffes. Eso es algo que ya hemos hablado, pero de todas maneras quiero seguir recapitulando en el tema y para que no se les olvide y estemos trabajando cada semana este tipo de situaciones. Vamos a ver qué es la equity, ¿vale? Vamos a ver qué es la equity. ¿Vale? Vamos a ver. Por ejemplo, en matemáticas simples, haces contra reyes, siempre va a tener. Espérame, alguien trae ruidito por ahí. Vale. En matemática haces contra reyes. Haces contra reyes siempre, 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 siempre. Va a ir un 81-18. Pero vamos a preguntarle a Javi. Javi, ¿cómo andas, hermanazo? ¿Andas por ahí? Hola, sí, estoy en el curro, así que ando a medias, pero sí, Que ahora bueno, solamente una pregunta y ya no te molesto más. O sea, el 81% contra el 18% va en el flop, en el turn o en el river. O sea, este porcentaje de equity es en el turn, en el flop o en el river. hasta el showdown, Hasta ¿no? el Cuando showdown. te... Muy bien, muy bien. Eso era lo que quería. Muchas gracias, Javi. ¿Vale? Nada. Bueno, esto es hasta el showdown, ¿no? O sea, esto es hasta el showdown. Es decir, por ejemplo, si aquí ya tenemos un 7-6 suited, ¿vale? Tenemos un poquito más de equity, pero ¿por qué? Porque nos valen más cartas, tal, ¿vale? Pero quiero que entiendan algo interesantísimo, interesantísimo. Que nosotros siempre pensamos en equity como si estuviéramos hasta el river. ¿Cuántas veces no hemos pensado nosotros de, no, me meten 3/4 y tengo proyecto de color, pago porque tengo el 36% de equity hasta el river? Sin embargo, quiero que estén conscientes de que muchas veces, por ejemplo, en un board, no sé, 8 de corazones, rey de corazones y, y 2 de diamante y 2 de corazones. Ay, perdón. Perdón. 2 de corazones. Nosotros con nuestro 7-6, o sea, si nos apuestan un 3/4 en el flop y el rival tiene ases de corazones, y el rival tiene ases, pues por supuesto que nos da el 36% de equity, pero quiero que vean algo interesante. Vamos a ponerlo en el turn. Que nuestra equity no es real porque él puede seguir veteando en el turn, entonces no es que tenemos garantizadas las dos calles como Claro, quieran. lo que quiero que vean es que, o sea, realmente tienen el 18% de equity. O sea, fijo, tienen el 18% de equity. Y entonces a esto se le llama materialización de equity. ¿Qué es lo que me refiero con la materialización de equity? Llegar, vamos a ver, materialización de equity. ¿Qué quiero que entiendan? La materialización de equity va desde el preflop hasta el show. ¿Cómo así? Quiero que vean que muchas de las estrategias, por ejemplo, post-flop, preflop, que yo estoy utilizando, es que, por ejemplo, si el rival tiene un rango así, Aska más, Aska off más, y güey, Aska off más, coma,
As suited más, bueno, as suited, damas más. Y nosotros tenemos un rango de 8 más, por ponerlo así. Si el rival llega a betear nos llega a hacer forbet con ese tipo de manos, nosotros podemos pagar, más o menos necesitamos un 32%, algo así, 33% de equity. Nosotros podemos pagar con este tipo de manos. No sé por qué 9 y 10 no tiene equity. A ver, no entiendo. 10. Por el flop. Ah, sí, pendejo. Gracias, Eiko. 7 no. Vale. Entonces quiero que vean que acá, o sea, podemos pagar hasta acá en el river, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nosotros ya sabemos que o vamos a jugar chac, 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 chac con este tipo de manos o intentar protegerla, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Pero quiero que vean que en el flop tenemos inclusive una equity mucho más grande y podemos estar pagando con este tipo de manos. Pero el detalle es que, por ejemplo, en niveles un poquito más altos, no limito 200, a Rey te lo juegan como si fuera, o sea, como si fuera de bluff, o sea, y no esperan a hitear ases y reyes y te meten toda la presión del mundo con ese tipo de manos. Entonces, ¿qué pasa? Esa parte de materialización de equity, materialización de showdown es la que es un poquito complicado de estar viendo. Por eso lo que quiero que entiendan ustedes es que si pagamos forbet con 10, 9, 8 es para estar jugando check, 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 porque a nosotros lo que nos interesa es esta parte del river. Este 35% de equity, materializarlo hasta el river. Entonces, ¿qué pasa? Si en algún momento dado sabemos que el rival es súper agresivo, vete a todo y no hace un tercio, sino un 25%, sino hace 3/4 en el flop con todo su rango y mete muchísima presión, tal. O sea, por ejemplo, algo que estoy también viendo cómo jugar es contra los redliners. Sobre todo, es algo que le pedí a uno de mis coaches que me ayude a jugar contra los redliners, porque una vez, sí saben que es un redliner, ¿no? No, No, bueno, un redliner es un jugador que gana con la línea roja. Es decir, gana mucho al no-showdown. Blufea, 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 blufea. ¿Por qué le pedí que me enseñara a jugar eso? Porque en la medida que sepa jugar contra los mejores de ahí, ya voy a saber jugar contra todos. Y me voy a poder, ¿por qué? Porque algo que me explicaron muchísimo en No Limit 100, 200, el win rate no está en jugar bien, sino en las dinámicas. O sea, realmente un buen jugador de póker sabe ganar a 8, 9 veces 100 en No Limit 100, 200 por el hecho de que ha generado unas dinámicas y ha generado una imagen de sí mismo donde puede sacar muchísimo valor y donde sabe cómo adaptarse correctamente a todos los jugadores. Eso es lo que hace un muy buen jugador de póker. Un muy buen jugador de póker no es aquel que sabe batir un metajuego. Si un metajuego lo bate cualquiera, ya sea No Limit 100, 200, o sea, lo bate cualquiera. Pero un buen jugador es aquel que llega a tener una dinámica con todos los jugadores y sabe cómo explotar esa dinámica. Entonces, bueno, eso es a lo que me refiero. Entonces, estamos acá en la materialización de equity, va desde preflop hacia shadow, ¿vale? Eso es la materialización de equity, es materializar nuestra equity, válgase la redundancia, hasta donde nos llegue. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el ejemplo que les estoy dando? O sea, si solamente llegamos hasta el flop y no vemos las otras dos cartas y tampoco vemos el showdown, que es súper importante, llegar al showdown con 10, 9, 8, 7, porque le vamos ganando a Aska y todo ese tipo de manos. Es a lo que me refiero. De hecho, voy a mostrar una mano
que es 12. No sé si está acá. Que es justo lo que quiero que vean. Rancantan, tan cantan, tan cantan, catacantan, tan catacantan, tan catacantan, tan 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 tan. Creo que es la otra. Creo que sí. Me imagino que sí. Acá me hacen trivet a 17. Pago, obviamente, instapago con 12. Y este ward, lo mismo. ¿Qué pasa? Si yo voy a pagar con 12 en este ward, si yo voy a pagar 12 en preflop, necesito saber que el rival tenga algunos bluffs, ¿vale? Tenga algunos bluffs en el flop, ¿vale? Y obviamente los tiene en algún momento dado, sobre todo en este tipo de wards, que son wards especiales. Pero bueno, el rival apuesta y es a lo que me refiero. Esto es lo que vamos a ver ahorita. No es lo mismo si el rival me apuesta un tercio a que me apueste 3/4. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en No Limit 25, 50, si te apuestan 3/4 en este tipo de boards, seguramente las llevan. O sea, seguramente. O llevan ases, o llevan as dama, o llevan dieces, o llevan un cañón, ¿vale? O sea, entonces esta mano ya las empezamos a tirar. Pero como me metió un tercio, entonces ya tiene bluffs. Entonces, si ya tiene bluffs, ya puedo pagar, ¿vale? El rival chequea. Yo acá lo mismo. Yo sé que puedo sacarle valor a 3/4, a una mano del tipo J Rey, a una mano del tipo proyecto de color, pero hasta ahí, ¿viste? O sea, la verdad es que no sé si beteo, creo que sí beteo, pero creo que, o sea, si voy a betear, voy a betear chiquito, ¿vale? Si beteo chiquito es para sacarle a todas las manos valor que tengan overcards, algunos catshots, por ejemplo, una rey. Sí que también se puede betear grande, pero si beteo grande ya me estoy enfrentando contra JJ, Dama Dam, JJ, algún 9-9, 8, o sea, topper que ya me ganan. Por eso es que meto chiquito y obviamente para instachequear. Y así es que me la llevo. Y ya acá ya no tiene sentido betear porque ya una rey y todas esas manos que beteé, ya chequeo y bueno, tenía rey. Y eso es a lo que me refiero. Este tipo de dinámicas son las que valen la pena pagar con 8-8. Por eso es que el Equilab te dice que pagues con todas las pockets porque tienen muchísima equity, pero es muchísima de equity al showdown. Sí me llegan a comprender que cuando llegas a tener una buena estructura de juego y sabes leer bien los rangos, vas a tener muchísima equity al showdown y vas a poder sacarle valor a muchas manos. Y obviamente pago con 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 y no saben la cantidad de dinero que les empiezo a ganar así. O sea, sacando valor, sacando valor, sacando valor, sacando valor. Pero quiero que entiendan que cómo es que, ¿por qué creen que acá en vez de meter 3/4, metí un tercio? Porque si no te aíslas con lo mejor. Claro, entonces, Con 10, con 8, con 6. claro, o con un JJ, unas 10, o sea, J10, alguna carta que me haya dado así. Y entonces, ¿qué pasa? Es algo interesante, que entonces ya acá vemos que la equity es elástica, ¿vale? Es elástica. ¿Qué me refiero con elástica? Me refiero a que dependiendo del sizing, tienes más o peor equity. Y acá, cuéntame, ¿qué piensas que tengo más equity? ¿Si beteando potbet o beteando un tercio? O de hecho, sí, bete un tercio. Un tercio, al meter un tercio tienes más equity porque te vas a aislar con sus faroles. O alguna mano que piensa que tenga el Showdown o que quiera pagar para ver baratito el River.
Claro, tendrá una mano que tiene un draw o lo que sea, que esperando que se le complete algún gutshot o algo. Puede tener el draw de color de ambas dos o lo que sea. Él no tiene una mano, digamos, hecha. Ya. Claro, entonces, eso es a lo que me refiero. La equity, ¿vale? La equity es elástica, ¿vale? No es estable, sobre todo post-flop, ¿vale? Entonces, todo esto se refiere a que la equity es elástica en todo sentido. No es lo mismo hacer un trivet. Y es que por eso tampoco no me gusta que, por ejemplo, rolen y ustedes hagan un trivet a 30, un por 3. ¿Por qué? Por el hecho de que el rango preflop de un rival regular va a ser mucho más tight cuando hagas un trivet a 30 centavos que a 22, 23 centavos. Y es que eso es lo que quiero que empiecen a entender ustedes, que todos los sizing que empiecen a hacer, los empiecen a hacer de una manera muy consciente. Mira, por ejemplo, yo tengo 7-7, hago squeeze OTG, squeeze, no lo hago, por ejemplo, a 28, 29, lo hago a 26, 24, inclusive 23. ¿Para qué? Para que también me paguen manos del tipo Asie Suited, algún Q10 Suited, o sea, para yo darle las odds para que él me pueda pagar. Pero entonces, esto es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que la equity es elástica, lo volvemos a decir. Si yo hago un tribet a 12 ciegas en vez de a 8.5 ciegas, a 12 ciegas me puede pagar, no sé, BB contra UTG, así, ¿no? Y si yo lo hago a 8.5, ¡pum! Entonces, ¿qué pasa? Que en algún momento dado, como lo hice a 8.5, ya tengo mucha más value bets en un board ASXX. ¿Por qué? Porque ya le permití al rival a pagar con el As-10. Y entonces, como ya le permití pagar con el As-10, tengo muchísimo más valor que si solamente tenga el rival este rango, ¿vale? Y es que eso es para todo. O sea, por ejemplo, si nosotros triveteamos SB contra botón y lo veteamos a 8.5 ciegas, el rival puede pagar con todas estas. Entonces, ¿qué pasa? En un board street bajo, tenemos que jugar un poquito más reservado porque el rival, como le dimos la oportunidad de pagar con todas estas, va a tener más densidad de su rango con este tipo de Broadway. Entonces, ¿qué es lo que quiero que empiecen a hacer? Obviamente, o sea, los jugadores de No Limit 2 que me están escuchando, o sea, péguense a la estrategia o sea, No se separen de y ellas, no vale. se separen de ella, ¿vale? Pero ya después quiero que empiecen a tener un razonamiento de sizings, ¿vale? Un razonamiento de sizings. O sea, porque, digo, son poquitas manos, o sea, también no es como que esté jugando así un chingo de manos, pero estas manos me las jugué en no sé cuánto tiempo, time hour. No sé cómo chingado le puedo poner. Hour, minutes player. Y estas manos me las jugué en ¿cuánto es? 46, 60, como Pues 6, 7 horas me las aventé. O sea, y me las aventé ayer todas, todas, todas. Eh, ¿Y cómo logré este win rate? Porque supe entender en mi cabeza que un sizing tiene más equity que otro sizing, que un sizing preflop tiene un más equity que otro sizing postflop. Y que al momento de manipular los sizings preflop, también puedo manipular sizing postflop. ¿Por qué? Porque no es solamente vetear porque acá tengo que vetear. No, es vetear con conciencia, vetear a qué rango, a qué sector tengo que targetear. Metí 8.5 big blinds de Trivet. Bueno, me imagino que él va a pagar un poquito de más y más likes a al call al Trivet, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan también? También quiero que entiendan la posición en la que están.
preflop, IP o OP. Porque en la medida que esté en IP, en la medida que estén IP, la materialización de equity es muchísimo más fácil y más sencillo de jugar. Y Entonces, Mauricio, una pregunta. dime ahí. Y también, o sea, no yo que juego en No Limit 2, pero a niveles más avanzados, Yo también juego no limitados, no te preocupes. vale, también, también te adaptas dependiendo si el rival es roca o Claro, no. claro. O sea, es que, ¿qué pasa? O sea, ahorita ustedes no pueden porque, o sea, todavía les costaría trabajo ver una mano en Showdown y jugar una mano en Showdown. Y entonces, si a eso le agregamos más variables que tienen que ver, por ejemplo, que betea en el River un 75%, bueno, instacall pago. ¿Por qué? Porque en el River, un bet River del 75% de 1000 manos, o sea, es un chingo. Entonces, blufea además, veo sus W, veo sus posiciones, tal, pago. Pero ¿qué pasa? O sea, se necesita estar más concentrado, se necesita tener una conciencia de póker mucho más elevada en el sentido de que saber que un 75% del river es muchísimo betear, eh, entonces, ¿qué pasa? O sea, en todos los niveles te puedes adaptar, en todos, pero lo que depende es de cómo tú percibas el póker. Si lo percibes de una manera ABC, de bueno, o sea, beteo acá porque tengo mano en show, o sea, está bien y vas a batir niveles no limit 2, no limit 5, no limit 10, perfecto, pero no te vas a poder adaptar, entonces no vas a tener esos win rates adicionales que de las diferentes, ¿cómo se llama? ¿Cómo les puedo decir? De las diferentes adaptaciones matemáticamente correctas que puedes hacer. ¿Viste? O sea, por ejemplo, en Poker Bros por eso es que quiero también ver, por eso es que no jugué Poker Bros en un día, 2 días, porque no podía tener stats de los rivales. Y si no tengo stats de los rivales, para mí es una putiza, porque te lo juro que hay rivales que tribetean un 1%, un 1%, y hay rivales que tribetean un 22%. Entonces yo no me puedo dar cuenta de eso porque el software no me permite ver todas las mesas y ver, este güey está tribete y tribete y tribete. No, el software no me permite ver. Entonces, ¿qué pasa? Pues tengo tengo las adaptaciones correctas porque tengo HUDs y cuando tengo HUDs, o sea, súper chingón, súper chingón. O sea, hay jugadores que sí tribetean, inclusive hasta un 10% en 700, 800 manos y digo, mira, este sí está polarizando, tal. Pero ¿qué pasa? Hay jugadores que literalmente no limit 100, 200, zoom, bate no limit 100, 200 zoom a 3, 4 BB 100 por las puras stats. Entonces, quiero que vean que todo esto de la equity es súper, 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 súper elástica. ¿En qué va a depender la equity? ¿Vale? ¿En qué va a depender la equity? En stats, cbets, Ws, cbets, Ws, props cbets, mis cbets, fold to cbets, fold to tribet, forbet range, fold to 5bet, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la parte importante también. Los que juegan con stats, esta es también la parte importante. O sea, no entiendo por qué tienen tantos pinches números en sus stats si no ven ni un pito, solamente ven el BPIP y PFR. Y ya. O sea, entonces, literalmente que a la hora de tomar una decisión, por ejemplo, en el River, ves ver cbets, ver Ws, ver props to cbet, miss to cbet, fold cbets, que
es lo que tenemos que ver a la hora de ver nuestra equity? Mauricio, perdona que te corte. ¿Qué es Sí. Prop to Cibet? Prop El Prop Cibet, la tercera. Eso. Prop to Cibet, ¿no? ¿Así? Sí, pero ¿qué es? ¿Qué es? Perdón. Prop to Cibet es cuando chequean. Es que, de hecho, dame un segundo. Es cuando vetean, o sea, es decir, tomando la iniciativa versus Cibets, ¿vale? O sea, si ellos chequean, tú puedes vetear, ¿viste? Ok. Pero tiene que ser auto position. O sea, es decir, el rival chequea, haz de cuenta que yo abro. No, perdón, Claro, yo defiendo, yo pago en BB. El rival chequea que fue el agresor y yo veteo, eso es prop cibet. Y la diferencia de mid cibets, la mid cibet es estar IP, es decir, por ejemplo, yo abro, me trivetean y el rival chequea, eso es una mid cibet. La mid cibet es estando IP, la prop cibet es estando OP. ¿Viste? Sí, ok, perfecto, gracias. ¿Alguien tiene otra duda? Bueno, entonces, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver las stats que marcarán esa situación. Por ejemplo, sobre todo ya en niveles un poquito más altos, el HUD es imprescindible. Tener un HUD es imprescindible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, he estado ya en sesiones de estudio de muchos jugadores en No Limit 100, 200, que ven mucho por ejemplo, no es lo mismo utilizar una stat de Best River a una stat de Best River after overpot en turn, ¿vale? No es lo mismo, ¿vale? O sea, es que ese es el detalle, que las stats, si no las sabes utilizar, no las utilices, por favor, ¿vale? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que un rival tenga un Bet River de 75% que tenga un Bet River after overpot en el turn de un 33%. ¿Por qué? Porque cuando te haga overpot en el turn y te meta 3/4 en el river, o sea, siempre las va a tener, ¿viste? ¿Por qué? Porque por lo regular cuando hace overpot y vetea en el river, vetea el 33% de las veces, entonces no tiene faroles. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo también que te haga bet a 3/4, y entonces ahí sí tiene faroles. ¿Qué es lo que quiero llegar con todo esto? Que para ver la equity al principio, si tenemos stats, hay que utilizarlas, pero hay que utilizarlas con conciencia y hay que utilizarlas. Mira, este jugador si betea en esta situación, tal. ¿Y cómo saber en qué situaciones? Pues fácil, o sea, poner un stat de esa situación. O sea, Cibets en Tribet Pots IP. Vale, acá están sus Cibets de Tribet Pots IP, porque es que eso es a lo que me refiero. No es lo mismo pagar un River después de un overpot en el turn que a un 3/4. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque es muy diferente la morfología de rangos que tiene. ¿Por qué? Porque se supone que si haces overpot lo estás haciendo polarizado y en el river también tendría que ser polarizado, pero si nada más vetea un 33% en el river, entonces ya solamente lo está veteando con valor y ¡pum! O sea, tú viste ahí el 75% en bet river y dijiste, acá tiene faroles, pero no viste el 33% de bet river after overpot en turn y que siempre las tiene. Entonces, por eso es que si no sabes utilizar las
las stats correctamente, no los utilices. ¿Por qué? Porque en vez de ayudarte, te van a perjudicar. En vez de estar foldeando, vas a estar pagando donde no tienes que pagar. ¿Tienen alguna duda de aquí? Entonces ya tienes que tener un HUD de un folio A4, ¿no? Por lo menos para cada jugador. No, lo que te... Mauricio, ¿Mandé? que más o menos el HUD tiene que ser del tamaño que tienes tú. Sí, lo que pasa es que, mira, eso es algo interesantísimo. O sea, ¿qué pasa? El HUD tiene que ir conforme a tu nivel de juego. ¿Sí me entiendes? O sea, por ejemplo, si apenas sabes qué es el PFR y el BPIP y el Trivet Pot y fuera el Trivet Pot, pon esas nada más. ¿Vale? Pon esas. Y ya después, cuando veas que es una Civet, pongo el Civet. ¿Vale? Y la pongo el Civet. También lo importante es que estén alineados, ¿vale? Después, cuando ya sepa que es un Miss Civet, pongo el Miss Civet. Cuando ya sepa que es un Civet en Trivet Pods, vale, lo pongo en Trivet Pods. Pero es que quiero que también estén conscientes. Segundo punto. Estar conscientes de la situación completa de la jugada. Sizings, posiciones, IPOP, stats, dinámicas y creo que ya. ¿Vale? Dinámicas y lo que tú quieras. ¿Dinámicas ahí a qué te refieres, no? Las dinámicas que tiene, por ejemplo, Aiko ya empieza a tener dinámicas con ciertos jugadores. ¿Qué son dinámicas? Es decir, por ejemplo, algo que yo le pedí a uno de mis coaches que me ayudara a ver es cómo jugar contra los redliners. Los redliners son jugadores que blufean mucho. Entonces, si yo ya tengo una dinámica con un redliner que él sabe que yo foldeo demasiado en el river, me va a vetear. Entonces, hasta que yo no le demuestre que pago con lo que tengo que pagar para que él no me explote a mí, él me va a seguir veteando. Entonces va a llegar un punto donde nos podemos equilibrar y él ya no va a estar veteando mucho en el river porque yo le voy a estar pagando con as highs y va a estar perdiendo dinero. Esa es la dinámica, ¿vale? Aiko, ¿tienes algún ejemplo de dinámica que tú tienes? Mau, o sea, la dinámica vendría a ser la adaptación que tenemos contra los distintos tipos de jugadores. Claro, pero la adaptación que tenemos contra los distintos tipos de jugadores, pero que tiene que ser también, tiene que ser forzosamente que él también sea consciente de las adaptaciones que tiene, ¿vale? Porque si es control recreacional, o sea, pues vale madre, ¿no? O sea, pero las dinámicas contrarregulares, hay dinámicas contrarregulares que son super neats, hay dinámicas contrarregulares que son super agresivas, hay dinámicas contrarregulares que son muy a materialización de Showdown. Por ejemplo, las dinámicas que yo tengo contra todos los jugadores de Poker Bros es que me dejan ver mi Showdown chingón. O sea, no blufean, o sea, si tengo proyectos me los dejan ver chingón, o sea, ¿sí viste? Entonces, hay que ver todo ese tipo de cosas, ¿vale? Estar consciente de la situación completa de la jugada. Sizings, posiciones, IP, stats, dinámicas. Entiendo. Sí, o sea. Voy. Y acá viene lo denso, ¿vale? Acá viene lo denso. Que todavía no era lo denso. No. Eso ya es. Vale, vamos. A mí me lo enseñaron así. Vamos a decir que, por ejemplo. Ay, güey. No sé cómo. Ay. Bueno, a mí me lo enseñaron así y yo creo que es lo que más podemos ver de los sizings, ¿no?
Acá, por ejemplo, vamos a decir que haces contra reyes, tiene un 80% de vamos ganando un 80% de la equity siempre, o sea, siempre. Pum, ¿no? Y el otro regular contra reyes va a tener un 80% negativo de sizing, de equity, ¿no? Esto a mí me lo enseñan así. Pero ¿qué pasa? Que sí, esto es hasta preflop y esto es hasta showdown y tal, ¿no? Pero hay que ver, por ejemplo, o sea, que en el flop haces contra reyes, el rival en el flop va a tener un 11% de equity. Entonces, en el flop va a tener un 11% de equity. Esto ya lo vimos, ¿vale? Esto ya lo vimos. Pero, ¿qué pasa si nos estamos enfrentando a un rango? Que es al final de cuentas lo que nosotros queremos ver. Y acá viene la parte densa y acá es donde, si pusieron atención a todo lo que he estado explicando estas semanas y realmente estudiaron los apuntes que les mandé y todo, vamos a decir que nosotros, y acá es la parte práctica teórica de cómo hacer las cosas, ¿vale? Cómo ver la equity chingón, no es cierto, no, cómo ver la equity, ¿vale? Lo mismo que he estado repitiendo. Un segundo. ¿Vale? Si nosotros hacemos un sizing del 0.33%, a ver, vamos a preguntarle al señor Néstor. O bueno, sí, señor Néstor. Néstor. Señor Néstor. Está sin micro. Ah, estoy sin micro, pero dime. Vale. ¿Cuánto estuviste en la clase pasada? Néstor. Digo, no pasa nada. No estuve en toda la clase. Ah, bueno, no te preocupes. Es que lo que estábamos viendo, bueno, de todas maneras voy a explicar para los que no estuvieron en la clase pasada cómo saqué la parte de bluff, ¿vale? ¿Alguien tiene el apunte? Es que no quiero ir hasta la próxima semana. A ver, ¿cómo bluffear? Acá está. ¿Vale? Esto lo voy a explicar rápido, pero bueno, ya lo había explicado. Pero bueno, vamos a decir que nosotros tenemos un bote de $100 y nosotros apostamos potbet, ¿vale? Ah, muchas gracias, mentado. Y nosotros apostamos potbet, ¿vale? Bien, ¿no? Gracias. Nosotros apostamos potbet, es decir, $100, ¿vale? Y entonces nosotros, si apostamos potbet... La música. Si nosotros apostamos potbet, tenemos, o sea, el rival nos tiene que defender el 50% del rango o tiene que foldear el 50% del rango, ¿vale? El 50% del rango. Voy a ir, o sea, en paso firme, ¿vale? Voy a ir en paso firme para que todo el mundo entienda. Y de verdad, o sea, muchachos, no me han interrumpido ni madres. O sea, de verdad, todas las preguntas que necesiten, o sea, díganmelas, por favor, sean curiosos, o sea, cuestionenme, díganme, ¿por qué este sizing? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquello? O sea, de verdad, cuestionenme, díganme, o sea, todas las preguntas que tengan, o sea, díganmelas, por favor, o sea... Esto es algo para ustedes, o sea, esto yo ya me lo sé, o sea, y por eso estoy ganando tanto, o sea, pero yo lo que quiero es transmitirle todo eso para que en vez de aprenderse una estrategia, o sea, sepan y tengan en su cabeza, o sea, literalmente un Equilab o un Poker Snowy, porque esto es como las estrategias post-flop se utilizan en Poker Snowy, en PioSolver, así matemáticamente es como las estrategias se empiezan a utilizar. Entonces, por favor, les invito a ser curiosos y decirme todas sus preguntas, por favor. Bueno, entonces, si nosotros apostamos potbet, el rival nos tiene que defender un 50% o tiene que foldear un 50%, ¿vale?
¿qué es lo que pasa? Que nosotros, para blufear bien, el rival, nosotros tenemos que blufear un 33% de nuestro rango, ¿vale? Un 33% de nuestro rango. No sé hasta cuándo se va a subir la clase, pero esa clase de cómo blufear está de puta madre. O sea, Mauricio, ya... Dime. cuando dices 50% pagar y 50% foldear, después el raise metes como una parte de foldeo y una parte de raise. Sí, sí, correcto, ¿vale? Correcto, correcto. Por ejemplo, algo que he estado hablando mucho también con mis coach es esto. Oye, espera. Es esto, ¿vale? Que muchas veces para no foldear, por ejemplo, para no foldear cierta parte del rango, por ejemplo, nosotros hacemos open raise así, ¿vale? Tal. Y por ejemplo, no sé, vamos a decir esta parte, ¿no? O sea, esto es algo utópico. Y nos hacen trivet. Bueno, o sea, alguna parte va a foldear. Vamos a decir que todo foldea y ahorita vamos a decir qué es lo que va a pagar a la trivet. O sea, esto es algo súper random. No sé, va a pagar 6, va a pagar esto, va a pagar esto y va a pagar esto, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si nosotros vamos a foldear un 65%, pero ¿qué pasa? Vamos a forbetear esto, o sea, según, y entonces para foldear menos, forbeteamos esto. Y entonces ya baja. Esto. Entonces, algo que se iba a foldear, se forbetea. Y entonces ya foldeas. ¿Viste? Sí, sí, sí. Entonces sí, o sea, justamente también depende también los icings, también post preflop y todo ese tipo de cosas, pero también utilizamos nuestra parte que bloquean nuestra parte de valor, por ejemplo, A5, A4, A3, As bloquean a rey y bloquea ases. Entonces, esa es nuestra parte de bluff que bloquea nuestro farol, perdón, nuestro valor. Entonces, eso es importantísimo, que también mucha parte de la defensa también es a raíz, ¿vale? También es a raíz. Y entonces el rival va a tener, por lo consiguiente, 100. Va a tener que poner 100 para un bote de 300 y va a tener una equity del 33%, ¿vale? Y entonces, ¿qué es ese equity del 33%? Nosotros, matemáticamente, así matemáticamente tenemos que blufear su equity, es decir, del 100% del rango que veteamos, flop, que veteamos, el 33% del rango va a ir a bluff. ¿Vale? Esto lo expliqué de una manera muy concisa, muy clara. Por ejemplo, si tenemos 10 combos de valor, tenemos 10 combos de valor, tenemos que tener 5 combos de blast. Y entonces ya se cumple. Si metemos 10 combos a postbet por valor, tenemos que meter 5 combos de bluff en esa situación. Entonces ya tenemos nuestra parte equilibrada, es decir, tenemos un 66% de valor y tenemos el 33% de farol. Esto lo expliqué en la clase pasada, pero para el que no vino en la clase pasada, y es que, por ejemplo, o sea, también es algo interesante, o sea, quien vino a todas mis clases desde hace un mes, o sea, ahorita tiene un material increíble de juego, o sea, ¿por qué? Porque expliqué desde la parte más básica, que es Open Race, expliqué desde la parte más básica, que era Trivet Pods, y ahorita ya estamos viendo Equity, o sea, entonces, si, de todas maneras, o sea, yo creo que esto va a ser como un mini curso, un poquito más avanzado, porque lo que explico son desde las bases hasta lo más avanzado que estamos viendo ahorita, ¿vale? Y bueno, ¿alguien tiene alguna duda de esto?
Mau, ¿cómo aplicamos eso a la parte de cómo ver la equity? Eso es lo que voy. Eso es lo que voy. Entonces, eso es a lo que me refiero. Nosotros tenemos un ¿Puedo hacer una pregunta? Dime, Lucas. ¿Por qué tenemos que meter la cantidad de bluff igual a la cantidad de equity que tiene? Porque ese es matemáticamente nosotros tenemos que ayudarle a que él nos pague para jugar equilibrado, ¿viste? O sea, nosotros con esa parte de bluff, matemáticamente él puede pagar con todo su rango por medio o que va ganando. O bueno, o que tiene cierta parte de valor, porque si nosotros no blufeamos va a ser bien fácil para el rival saber que si nosotros no blufeamos al sizing de Podbet, es a lo que, mira, ahí te va. Si nosotros... Ya entendí. O sea, lo obligamos a pagar porque Sí, tenemos valores. sí, si nosotros tenemos el 33% de farol, él puede pagar con su 50%, con su mejor 50%, ¿vale? O puede Dale, defender gracias. su mejor 50%. Matemáticamente, es que es a lo que me refiero. O sea, 50% va así. O sea, si beteamos 100% y el rival necesita defender un 50%, si nosotros blufeamos un 33%, el rival puede pagar con su mejor 50%. Que lo haga es otro pedo. Vale, que lo hagas otro Dale, pedo. gracias. Vale, entonces... acá vamos, ¿vale? Acá vamos. Taca. Y entonces quiero que vean esta parte. Si nosotros apostamos un 100% y acá, esto es a lo que quería llegar. ¿Cómo ver la parte de equity con sizings y cómo todo lo que hemos aprendido lo podemos aplicar hoy y ahora, ¿vale? Por ejemplo. Y no vamos a jugar, por ejemplo, contra sizing. Nosotros no vamos a jugar contra una Marno en particular. Vamos a jugar contra un rango en general, ¿vale? Vamos a decir que el rival es Tribet Pots UTG contra BB, ¿no? Más o menos el rival va a pagar con esa mano, ¿no? ¿Vale? Y nosotros tenemos as, ¿vale? Nosotros nos estamos enfrentando a este rango, nosotros le hicimos tribet y el board es así, ¿vale? El board es así, o un poquito, vamos a ponerle así, más sequito, ¿vale? Nosotros contra todo el rango tenemos un 84% de equity, o sea, vamos verga, ¿no? Vamos verga. Pero ¿qué pasa? Si nosotros apostamos Podbet, y acá, o sea, bienvenidos a Pio Solver, ¿eh? O sea, nosotros apostamos Podbet, ¿vale? Y nosotros tenemos un rango así, ¿vale? Vamos a decir que nosotros tenemos un rango así, 7, ¿vale? Entonces, ¿qué manos van a querer apostar Podbet? Por ejemplo, vamos a querer, o sea, por valor, vamos a querer hacer reyes, as dama, por valor, o sea, por valor, y damas, o sea, así, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, 34 combos de valor. Si tenemos 34 combos de valor, ¿vale? Podbet. Si tenemos 34 combos de valor, ¿vale? $17, ¿eh? No, porque acuérdate que sí es diferente. Nosotros tendríamos. Ah, sí. Gracias. Perdón.
Nosotros tenemos 34 combos de valor, necesitamos 17 de bluff, ¿vale? Lo mismo de siempre. ¿Qué vamos a blufear? Manos que le quiten calls al rival. Es decir, el rival acá va a pagar, por ejemplo, va a pagar, tiene que pagar con un 50%. Entonces el rival va a pagar con esto, ¿vale? El rival va a pagar con esto, va a raisear con esto y va a pagar también con esto y tal. O sea, con esto va a pagar y va a foldear lo demás, ¿vale? Va a foldear lo demás. ¿Vale? Y entonces, ¿qué nosotros tenemos que blufear? Nosotros vamos a tener que blufear sus calls del rival. Igual va a ser sus calls del rival. El bluff más cabrón va a ser al rey. ¿Vale? Y hasta ahí vamos, tenemos 16 combos de bluff. ¿Vale? Podemos meter, yo creo que ya. O sea, a esto es a potbet, ¿vale? Y el rival va a tener que pagar con esto. Y como ven, el rival va a pagar un 53 y un 46, ¿no? O sea, vamos equilibrados, lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, hasta ahí, o sea, todo el rango, todo el rango tanto de bluff y tanto de valor, acá no sé. Y entonces acá ya vamos 50-50, ¿vale? Y vieron por qué 50-50, ¿por qué? Porque utilicé las matemáticas correctas. Por eso, o sea, y ve por qué la equity va en 50-50. O sea, y así es como el Pio Solver y todo ese tipo de cosas empiezan a trabajar, ¿vale? Y por eso es que da 50-50. O sea, porque yo tengo mi parte de bluff y dejo al rival que pague. Y como ven, o sea, 50% y 50%. O sea, no vamos ni ganando ni perdiendo si los dos hacemos lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa? Hasta aquí, la equity va a ir así. Y vamos a ponerle acá el color blanco. Blanco, blanco. Vale. Y hasta acá la equity va a ir así. ¿Vale? Y entonces hasta acá, o sea, como les estoy mostrando, pum, la equity va de puta madre, ¿no? La equity, o sea, vamos los dos súper equilibrados, jugando, ganando dinero, o sea, divirtiéndonos, todo está bonito. Los dos no estamos ni ganando ni perdiendo, pero estamos divirtiéndonos y estamos aprendiendo, ¿no? O sea, hasta ahí todo bonito, ¿vale? Ahí, güey. Un segundo. Un segundillo. Vamos de puta madre. Vale, vamos de puta madre. 50 y 50. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muchachón? Que si nosotros jugamos potbet, el rival posiblemente no vaya a pagar con cierto tipo de rango. Por ejemplo, el rival no se sienta tentado a pagar, y sobre todo en niveles bajos, con esto, con esto, con esto y con esto. O la mitad de esto. O sea, vamos a decir que el rival es super niti y dice, no mames, o sea, si me apuestas potbet ahí o tienes haces reyes o haz dama, entonces no te voy a pagar con rey dama. Wow. Y entonces, ¿qué pasa? Si apostamos potbet contra cierto tipo de rival que foldea mucho, y acá es a lo que me refiero. Si el rival foldea demasiado al potbet, y solamente nos paga, cuando nos paga nuestra equity, va a ir así. Ahí, güey. Vamos a ver. Nuestra equity va a ir así. ¿Cuándo nos paga? Vamos a perder. Y el rival va a tener un 66% de equity. El rival va a tener un 6. Ay, güey.
El rival va a tener un 66, va a foldear. Uy. Y nosotros vamos a perder lo rojo y vamos a ganar lo verde, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa, hermanazos del alma? Que obviamente vamos a ganar con los faroles porque no va a vetear con lo que va a vetear. Entonces, ¿qué pasa? La adaptación sería, bueno, si el rival va a vetear, no va a vetear con lo que, no va a pagar al postbet con lo que nosotros queremos que pague, pum, meto damas, ¿vale? Meto damas, meto as dama y as dama en un tercio, junto con rey dama, y pum, todas de farol. Esas son las adaptaciones, ¿vale? Todas las de farol. ¿Por qué? Porque el rival no va, o sea, y entonces nosotros lo que queremos es ganar más con el farol porque no va a defender lo que va a defender al potbet y entonces le metemos más de farol y más y estas manos de valor. Y entonces, ¿qué pasa? Que si en dado momento no nos adaptamos, cuando le metamos potbet con este tipo de rangos, vamos a estar perdiendo. ¿Por qué vamos a estar perdiendo? Porque cuando nos pague, ya no tenemos el 50% de equity. Porque si no solamente nos paga con las buenas y con las buenas y con las buenas, entonces ya solamente tenemos un 33% de equity. Y entonces por eso digo que la equity es elástica, muchachos. No es algo de acá tengo 34% de equity. No, o sea, la equity va más allá, muchísimo más allá de materializar la equity hasta el river. No. O sea, el equity va desde el sizing, desde cómo juega tu rival, desde las adaptaciones pre-flop, desde si paga mucho a la cibet o no paga mucho a la cibet, si paga mucho a la cibet al potbet, al un tercio, al medio bote, al tres cuartos. O sea, y es que por eso es que o sea, hoy en día se puede jugar muy bien al póker, o sea, hoy en día se puede ganar mucho dinero al póker, o sea, si sabes realmente adaptarte a este tipo de cosas, ¿vieron? O sea, entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan y qué es lo que quiero que vean? Lo que quiero que vean es que la equity es elástica, no es, de aquí al river tengo un 36% de equity, no es así. ¿Alguien tiene una duda? No, O sea, cuando Mau, blufeas- A ver, Perdón. uno. Cuando blufeas es blufa una calle, Mauri. Bueno, esa es una adaptación que yo haría contra un jugador que no paga, ¿viste? O sea, es a lo que me refiero. ¿Por qué? Porque si no paga lo que tiene que pagar, le meto más bluff. Y si le meto más bluff, gano con el bluff. Y contra ese jugador voy a ganar con el bluff y cierta parte del valor, ¿viste? O sea, porque prefiero vetear chico con el as dama y me pague dama J y sacarle más valor a ese tipo de manos y ganarle al bluff. Entonces eso es una explotación increíble a ese rival, ¿viste? A un rival ficticio, obviamente. Pero es que eso es lo que empezamos a hacer, por ejemplo, contra rivales muy nits. Empezarle a vetear chiquito para que nos paguen manos muchísimo peores, con manos medias, y farolearle de más. A potbet, a tres cuartos, grandes, ¿viste? O sea, esa es una adaptación que yo haría contra un rival que, por ejemplo, solamente te pague con las buenas y que foldee mucho. Entonces, quiero que veas que entendiéndolo bien a profundidad esto, o sea, puedes sacar una cantidad de win rate inmenso. O sea, ¿por qué? Porque te vas a poder adaptar contra un rival. Si tú no me pagas con lo que te tienes que pagar, o sea, te obligo a pagar con sizing más pequeños con otras cartas y te meto postbet con As 10, As J, algún QJ, todas esas manos, ¿vale? Pero Eso te convierte en un redliner, ¿no? sí, no, es que te conviertes en un buen jugador, ¿vale? Así te conviertes en un buen jugador. ¿Otra duda? Mau, y todo ese tipo de
de explotaciones los descubrí solamente mediante el La HUD, o sea, experiencia, estadísticas. la experiencia, más que la experiencia y estudiarlo. Ah, bueno, o sea, ¿por qué? Porque tienes que empezar a estudiar, o sea, qué tipo de bluff, por ejemplo, si el jugador no solamente va a pagar con as dama y damas, pues ¿qué le voy a blufear? Pues todos los as high. ¿Viste? ¿Por qué? Porque bloquean su parte de call. Claro. Entonces, o sea, todo esto es la experiencia y todas las cosas, porque si el rival va a pagar con rey dama o el rival va a pagar con topper al rey, pues le blufeó a los reyes. ¿Por qué? Porque bloqueó su parte de call. Es que es que más que todo esto es la experiencia y estar estudiando con el Equilab y o sea, pero con estas bases. Esto es la base de todo, hermano. Esto es la base de todo. Lo blufeas es porque siempre le bloqueas los de call y los de... Claro, y viste cómo todo lo que les he estado enseñando estas semanas se empieza a unir ya. ¿Por qué? Porque cuando blufeo voy a blufear la parte que bloquea la parte de call del rival. Punto. Sí, la parte para que él no nos pueda hacer call, obviamente, para Sí, tener... sí, sí. Entonces, ya vieron esa parte. La próxima semana vamos a ver cartas dinámicas. ¿Vale? Cartas dinámicas y va a estar interesantillo. Pero quiero que se lleven esto. O sea, que la equity, muchachos, es súper elástica. ¿Qué depende? Depende de todo. Depende de las stats del rival. Depende de los sizings preflop. Dependen de la situación preflop. Dependen de las posiciones. Dependen de los sizings en flop, turn y river. Y también depende de las dinámicas que tengas con el jugador. Y así se empieza a jugar, así se empieza a formar un buen jugador de póker. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Y por dónde se empieza a estudiar eso? Pues... Tío, como... no, pues todo esto ya o sea, por Extreme, bro. O sea, de hecho, por Extreme. O sea, todas las clases que subí, que he estado haciendo, o sea, las van a subir a Extreme. Le voy a pedir a Santi que las suba todas para que las estudien y cualquier duda, pues me dicen, porque, o sea, por ejemplo, Rafa, que ha estado viniendo, Rafa, ¿te queda claro todo lo que te estoy diciendo? Sí, todavía me queda mucho por estudiar, pero sí, la verdad que bastante claro. Claro, ¿por qué? Porque Rafa ha venido a todas las clases y bueno, o sea, y si no pueden venir todos, porque no, ¿por qué chingados no vienen? No, o sea, simplemente pues esperar un poco a que las clases las suban por Extreme y y es que son clases, o sea, preflop, son 4 horas de preflop las que hice, fueron Vaya, que te estás quedando corto, Mau. Que son más... Sí, o sea, hice 4 horas de preflop, también hice 3 horas de situaciones postflop y también estoy haciendo cómo blufear, juegos contra cibets y equity, ¿vale? Todavía faltan boards. No, falta un chingo, o sea, falta un chingo por estudiar, pero es que quiero que entiendan que esta es la clave, ¿vale? Esta es la clave. Esta es la clave para empezar a estudiar y empezar a ver. ¿Por qué? Porque así se empieza así, porque por ejemplo, ¿por qué creen que me dio el 50% y el 50% acá? ¿Vale? O sea, cuando dije que un rango cualquiera, ¿vale? Cualquiera, así me es cualquier rango, o sea, necesita pagar en ese board matemáticamente y que tengo los bluffs exactos. ¿Por qué creen que me dan el 50% de equity a los dos? Porque ese es el equilibrio. Cada lo que tú pagas o lo que tú metes, él te paga la misma cantidad con la misma cantidad de bluff y con la misma cantidad de valor. ¿Viste? Entonces, si yo beteo del bluff el 33% del rango y de ese rango el 66,6% de valor, el rival me puede pagar con el 50% del rango. Así, ¿vale? Y así es como se empieza a jugar GTO. Pero bueno, al final de cuentas el GTO son los padres, o sea, no existe, nadie va a jugar GTO, pero lo que quiero que entiendan es que si conocemos la base, nos podemos tanto salir o podemos ser muy luz o podemos ser super nits, pero el chiste es conocer la base. ¿Vale? ¿Alguien tiene otra duda? Dudas.
Oh, solamente de vocabulario me duda. ¿Qué significaría técnicamente jugar GTO? GTO es jugar equilibrado. Vale, perfecto. O sea, GTO es jugar equilibrado. O sea, es decir, blufear lo que tienes que blufear. Por ejemplo, si haces un 150% de sizing, tienes el 37% de rango de farol y tienes el 63% de rango de valor. Eso es jugar equilibrado. Y entonces el rival te va a tener que defender un 42% del rango. Claro, pero nunca lo vas a hacer. Sí, o sea, hasta si llegas hasta no limit 10.000 y todo ese tipo de cosas, ya se empieza a ver ese tipo de cosas. Pero el chiste es aprender eso para que cuando lo aprendas, ¿por qué crees que los jugadores de no limit 1000, o sea, se bajan a no limit 100, o sea, 50 y ganan a 12 de 100? O sea, porque conocen ya la base, o sea, se la conocen como la puerta de su casa y entonces ya se pueden ir a su puta madre y se pueden ir a Super Nit y se pueden ir a donde tú quieras. ¿Vale? Sí, perfecto, ¿no? Dudas. La cantidad de bluffes va a depender del sizing que hagamos, ¿no? Claro, mira, estas son mis notas. Por ejemplo, si el sizing es a 33, necesitamos un 20% de bluff, ¿vale? Si el sizing es a 50, necesitamos un 25%. Si el sizing es a 100, como lo acabamos de ver, necesitamos un 33, ¿vale? En plan, blufea, no sé qué estabais hablando, que acabo de llegar, pero blufea dependiendo del sizing y de cómo se beneficia tu rango. Si necesitas más bluffes de 33%, pues proyecta todo tu rango de forma que tengas que blufear en la mayoría del rango con ese sizing. Si no, eso es lo más equilibrado. Pero después, si un tío sabe su rango, pues jugar explotativo. Es decir, si este solo tiene 16J, aunque mi rango no se beneficia de eso, da igual, yo sé lo que él tiene y voy a meter 3/4 todas las manos. ¿No? ¿Mauro? Sí, perdón, eso es lo que vimos de la manera como más cañona. Y por ejemplo, no sé si sabías esto, Aiko. Se te había cortado. Ah, sí, se me había cortado. Se Pero había formado silencio, yo como, ¿qué? sí, perdón. De que, por ejemplo, de cómo se saca el 33% de bluff. ¿Por qué necesitamos blufear el 33% del rango? O sea, que si nosotros metemos potbet acá, el rival necesita defender un 50%. Y si el rival, nosotros necesitamos blufear su equity. Es decir, si... Déjame decir, apunta una cosa. Realmente nosotros hacemos potbet y él necesita solo un 33% de equity para ganar. Porque es un 33%, hasta ahí sabemos todos, ¿no? Por ejemplo, hay el pot es 1 euro, el rival pone 1 euro, tú tienes que hacer call en river, poner 1 euro para llevarte 3, necesita un 33%. Claro, y pasa que eso, lo del 50%, que tú tienes que no puedes hacer con todo call, porque tienes que se suele coger el mejor 50%, aunque te dé casi todo equity. Coges las mejores manos, porque si un rival se da cuenta, cosa que no creo que pase hasta no limit 200, empiezan a explotar ese. Dice, sí, este defiende toda la parte del rango porque da equity, no sé qué, entonces le meto value con toda la parte del rango. Ahora siempre, aunque te dé equity, hay veces que te da equity casi todo el rango, pero no es recomendable defender todo el rango. ¿Me explico? Nah, bueno, sí. Da igual. Pero ahora viene una pregunta. ¿Y cómo sabes cuáles son las mejores manos? Estudiando, bro. Estudiando y sabiéndote tu rango entero. ¿Qué tiene más equity, ases o reyes? En un board 10xx. Sí, pero... es obvio. Bueno, pues así vas bajando. Después van damas, bueno, sets, doble... Overpay. Sí, güey. Sí, pero es que es a lo que me refiero. O sea, quédense con la parte que acabo de explicar, ¿vale? ¿Por qué? Oye, se está cortando. ¿Rafa está hablando? No. ¿Rafa, estabas hablando, bro? Estaba callado. Ah, no, estaba callado. Pero esa es la parte que quiero que se queden, ¿vale? O sea, esa parte de que la equity es elástica, ¿vale? La equity es elástica, o sea que no siempre cuando veteamos 3/4 tenemos un 50% o potbet tenemos un 50% de equity. No va a ser así, ¿por qué? Porque lo que acabo de decir, si el rival solamente paga con las buenas al potbet,
entonces nuestra equity baja. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, lo que tenemos que hacer es blufear, como les he enseñado a blufear, bloqueando la parte del call del rival, y vas a ganar más al bluff. Y entonces, ¿qué pasa? Te conviertes en un buen jugador. No te conviertes ni en redliner ni su puta madre. Te conviertes en un jugador explotativo que sabe jugar contra todo tipo de rivales. Es verdad, eso que has dicho es súper interesante porque es que tú puedes tener una bomba y yo que sé, un set y que el set te baje a un 12% de equity. Y dices, ¿qué? Tengo un set, tiene todo. Dices, sí, pero es que este rival no tiene nada. Es que la equity es una locura, depende de cómo está el factor humano, ¿sabes? Que cada uno juega como le sale de los cojones al póker. Si fueran todos solvers estaría solucionado, como el ajedrez, pero como cada uno hace lo que sea y está influenciado por un determinado pensamiento, que si el tilt, que no sé qué, que lo que ha estudiado, entonces tú tienes que saber adaptarte súper rápido y por eso tienes que jugar súper concentrado. Súper. Bueno. Pero si juegan todos, si todos jugasen solver, al final acabamos siempre break-even. Bueno, ¿vale? pero ganamos del rakeback, no te preocupes. Pero es que nadie puede jugar con un solver. Es como si dice que Carlos Max, el campeón del mundo de ajedrez, tiene errores y es una puta máquina, es lo más cercano, pero que no somos máquinas. No. Nadie se puede acercar a un solver. En un billón de situaciones, ¿sabes? Es imposible. Claro, pero eso es a lo que me refiero. Lo que les estoy enseñando yo ahorita es, o sea, las cosas que ustedes necesitan estudiar y necesitan resolver, o sea, por su cuenta, estudiar demasiado. ¿Para qué? Para convertirse en un buen jugador de póker. Porque en dado momento te des cuenta que cuando haces spot bet, tu equity, por ejemplo, con aces y reyes baja porque solamente te va a pagar con sets, te vuelves un buen jugador de póker. Entonces, ¿qué pasa? Entonces le meto las toppers al 33% porque ahí ya tengo más equity. Entonces, eso es a lo que quiero llegar, que sean conscientes de los sizings, sean conscientes de todo lo que les acabo de decir. O sea, ¿qué depende de la equity? Las stats. ¿Qué es lo que tenemos que ver a la hora de nuestro equity? Tenemos que ver las stats que marcarán esa situación. O sea, lo mismo, esto es para recapitular, ¿vale? Tenemos que ver, marcará. No es lo mismo cuando nos meten bet en el river after 3/4 en el turn, no es lo mismo que un bet en el river after overbet en el turn. Es muy diferente la situación, ¿vale? Entonces, no es utilizar las stats de Bell River. No es lo mismo utilizar una stat de Bet River a una stat de Bet River after overbet en el turn. Overpot en el turn, ¿vale? Si no sabes utilizar, no las utilices, por favor. Segundo punto, estar conscientes de las situaciones completas de las jugadas. Sizings, posiciones, IP, OP, stats, dinámicas. Y bueno, ya acá ya les enseñé cómo ver absolutamente la mayoría parte de la equity. O sea, de verdad yo me podría estar hablando 7 horas de la equity sin ningún problema, pero es más adelante, ¿vale? ¿Por qué? Porque después de acá vamos a ver en la próxima semana cartas dinámicas, ¿vale? Cómo afecta nuestra equity, cartas dinámicas y podernos adaptar correctamente a todas esas, ¿vale? ¿Tienen alguna duda? No, Mau, todo claro. ¿Todo claro? Mau, ¿puedes poner un ejemplo? O sea, si ya has acabado, ¿puedes poner un ejemplo en vez de al 50% que hagas un sizing del 33? Vale, por ejemplo. O del 50 del pot o algo así. Sí. Otro ejemplo, ¿vale? Vamos a decir que el bote tiene 100, ¿vale? Vamos a decir que el bote tiene 100. Nosotros vamos a betear 33, bote 100. Nosotros vamos a betear 33, vamos a betear nosotros 33. Y entonces el rival tiene que defender, es decir, 33 entre 100, entre 133, el rival va a tener que defender un 75% del rango, ¿vale? Un 75% del rango. Si el rival va a tener que defender un 75% del rango, va a tener que poner 33 para un bote de 166. Ahí, 166 y su equity va a ser 33 entre 166, un 0.19% de equity.
de equity, y entonces, ¿qué pasa? Si el rival necesita un 0.19% de equity, nosotros, ¿qué vamos a betear? Por ejemplo, nosotros vamos a decir que, por ejemplo, un 33 lo vamos a meter con ese tipo de manos, ¿no? O sea, algún tal... Mauricio, a ama. donde yo quería llegar es Ajá. que ahora, por ejemplo, te da un 20% de equity. Entonces nosotros hacemos farol un Sí, 20% de rango, ¿no? Sí, eso es a lo que voy, Vale. eso es a lo que voy. Sí, eso Vale, es a lo que entonces, voy. Sí, como que no tienes faroles apenas, ¿no? Cuanto más pequeño sea el sizing, menos faroles tienes. sí, pero es lo padre, que entonces el rival te va a tener que pagar con muchas high. Y si no te paga con unas high, ¡pum! ¿Viste? Déjame terminar este ejemplo Vale, vale. y Sí, sí. cualquier duda. El rival necesita un 19% de... Entonces, por ejemplo, vamos a decir qué rango nosotros queremos meter de valor a un 33%. Pum, pum, pum. J, 10, 9, 8, 7 en ese board, ¿vale? En ese board. Por valor, por valor. Dama J, dama 10 y ya. Por valor, ¿vale? Al 33. Yo creo que a dama... Ese es un ejemplo, no es que así se juegue, ¿vale? No es que así se juegue. Pero es un ejemplo. De valor vamos a meter estos, ¿vale? Vamos a meter las segundas parejas, vamos a meter las top pairs, vamos a meter los sets y topper top kicker, ¿vale? Entonces nosotros tenemos acá un 56% del rango, ¿vale? Un 52% de bet, ¿vale? Perdón, 76 combos de bluff, ¿vale? Tenemos nosotros 76 combos de bluff. Y necesitamos nosotros 20% de farol. Entonces 76 combos de bluff de valor entre .20 y... Ay, güey. Otra vez. No. 76. 15, creo. Sí. Es por puntos 80, ¿no? Ahí está, 95. Por 2, por 0,2. No, porque es que por 76 0,2. Por 76 por 0,2. 0,2. Es que da lo mismo, ¿vale? Mira, me va a dar 95 igual. 76 por 0,2. O sea, 15. Bueno. Bueno, sí. No, es diferente, ¿vale? Es diferente. ¿Por qué? Porque acá te está dando, o sea, el 20% de 76. Yo quiero que el 76 sea el 80%, ¿viste? Sí, creo que es 25, perdón. Sí. Acá es 76 entre punto 20. Ahí, no, entre punto 80. 76 entre punto 80. Y entonces ya es 95. Entonces 76 entre menos, perdón. 76 menos 95. Y entonces, ay, güey, pendejo. 76 menos 95. 19. Entonces acá 19. 19 combos de faro. Y entonces hay que ver también, hay que ser conscientes, o sea, si por ejemplo el rival tiene esta parte, ¿qué nos va a tener que pagar el rival? ¿Qué nos va a tener que pagar el rival? Nos va a tener que pagar con ese tipo de manos. Nos va a pagar con eso, con eso. Va a tener que pagar inclusive con esas manos también, con 10. Y va a tener que pagar, yo creo que acá está defendiendo un 69. Vamos a decir que paga con sus mejores ases, con los ases, con los backdoors, para que les dé. Y de diamantes. Vale, y acá ya nos da, por ejemplo, el 75%. Y entonces, ¿qué vamos a blufear? Vamos a blufear la parte de call del rival. ¿Cuál es su parte del call? Pues el as-rey, yo creo. Y acuérdense, a siempre empezar por los suiteds, ¿vale? El as-rey va primero, ¿vale? El as-rey va primero. Tenemos 10. As-rey va segundo, tenemos 16. Y vamos a blufear los peores, los ASX que tengan backdoors y que no tengan showdown, ¿vale? Estos, hasta 8 días.
Entonces acá ya tenemos un 19, vamos a decir que vamos a betear acá nada más, entonces es 3. No, sí está bien. Mauricio, ¿puede repasar la fórmula de antes? Claro. La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y entonces, por ejemplo, yo blufearía, por ejemplo, las 8 que bloquea dama. A-rey es seguro porque bloquea rey dama y as dama. O sea, A-rey es un bluff seguro y este as-8 ya bloquea el as dama. Entonces sería los as X que no tengan showdown. Y hasta ahí, o sea. Y el rival tendría que pagar contra unos as X con ese tipo de manos. Y pues ya, o sea, es más o menos así se empieza a jugar, ¿vale? En un sizing más pequeño, ¿vale? Y por ejemplo, es que también tiene que ver, ¿por qué? Porque si quiero que entiendas que si tienes multisizing, que es un puto desvergue, o sea, de verdad es un puto desvergue, o sea, es un desmadre equilibrar multisizings, ¿vale? Por eso es que muchas veces en boards así, todo el rango un tercio y ya no nos complicamos, ¿no? Pero pero más o menos así se empieza a jugar y así se empieza, o sea, matemáticamente así se tendría que empezar a evaluar. Y entonces ya tiene que ver cómo quieres jugar tu rango, cómo quieres jugar tu sizing. No, o sea, lo que estoy diciendo ahorita no es que así se juegue, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Es que estoy poniendo el ejemplo para que más o menos vean cómo se jugaría si jugáramos a un tercio, ¿vale? Básicamente os está dando la herramienta para que podáis estudiar por vuestra cuenta. Sí, sí, sí. Claro, claro. En plan, para que tú cojas una mano y empieces a estudiar y digas, bueno, contra este rival, ¿cómo me podría adaptar? Si yo creo que tiene este rango, no sé qué, es que es súper denso, te puedes pegar todos los días 24 horas estudiando y durante 5 años y no ser el mejor jugador de póker del mundo, porque la gente estudia muchísimo. Sí, 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 o sea, y... La gente de póker, cuando te están pensando, ¿qué te crees? ¿Que están actuando en la tele? A ver, es decir, cuando están pensando en miles de combos y porque en la parte del torneo yo le vi esto y tengo esta imagen de mí, así que me adapto de esta forma porque él se está adaptando de esta forma conmigo. Es el nivel de los profesionales. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, y esto es para que tú empieces a jugar y por eso existen los solvers, ¿vale? Porque los solvers hacen esto por ti y tú vas analizando por qué y el por qué y todo ese tipo de cosas. Y entonces ya conoces tú la parte media y cuando conoces tú la parte media puedes desbalancearte conscientemente, ¿viste? Si te puedes desbalancear conscientemente y entonces empiezas a ser buen jugador de póker. Y entonces tú querías ver cuál fórmula. Esa es la que te da el número de bluffes. Vale. Por ejemplo, es que acá yo quiero que el 75 sea el 80%. Entonces, el 80%, o sea, de hecho acá me dio menos, era 93, no sé por qué. Es multiplicarlo, ¿no? No es multiplicarlo. No, ¿vale? Porque acá, por ejemplo, si decimos que el 70... Sí, verdad, verdad. Si decimos que el 95% por punto 80 nos va a dar 76 y la otra parte va a ser de bluff. Sí, O sea, lo que quiero que entiendas es que del 100% del rango, o sea, 100% del rango. O sea, es decir, la parte de bluff y la parte de valor den un 100% y ese 100%, el 80% sea valor y el 20% sea farol. Sí, que me había liado, perdón. Sí, no te preocupes. Perdón que interrumpa. Sí, dime. Acabo de entrar, ¿eh? O sea, realmente, chicos, es una regla de 3. O sea, fijaros, Sí. os lo pongo en el chat, ¿vale? Para que todos quede claro, porque eso también creo que hubo como un poquito de debate la otra vez. O sea, si 76 combos son... Corregirme o corrígeme, Mau, si me equivoco. Sí, no, si está 76 perfecto. combos son por valor, ¿no? O sea, el 81% es de valor y el 19% es de farol. Tenemos que buscar los X de farol que vamos a hacer de combos. Entonces, 19 por 76 dividido entre 81. ¿Estáis viendo el chat? Para que os quede claro. Sería 19, ¿qué? 19 por 70, es una regla de 3. Ajá, 19 por 76 dividido entre 81. Sería Entonces, 17. Sería 18 combos, ¿vale? Que En realidad es 80, y 20, por eso quedó distinto.
Ah, ok, sí, sí, sí. En realidad es 80 y 20, pero sí es lo mismo. O sea, yo lo que hago es esto. O sea, simplemente 76 entre punto 80 y me da 95, le resto 76 a 95 y, o sea, se puede hacer de un chingo de formas. O sea, es Vale, una vale, regla vale, de 3. listo. O sea, ¿vale? Listo. ¿Alguien tiene alguna duda? O sea, ¿quieren ver otro sizing, Yo te quería preguntar qué haces con el resto del rango. ¿Haces check o...? Ah, ok, no, es que eso ¿Cómo? es otra cosa, ¿vale? Eso es otra cosa. O sea, así se empieza a estudiar. O sea, acá, como les decía, así no se tiene que jugar, ¿vale? O sea, simplemente es como un ejemplo de cómo empezaría yo a estudiar, ¿vale? Porque, por ejemplo, si el rival foldea muchísimo, o sea, y ni siquiera paga con as highs, o sea, meto todo el rango un tercio. Y entonces me forro con todos los faroles. Entonces, o sea, así se empieza a estudiar. Estas solamente son las herramientas para estudiar, hermano Lucas. Solamente es para estudiar, o sea, para que tú tengas conciencia de cómo estudiar correctamente, ¿vale? Porque es que no es lo mismo estudiar así como de, no es lo mismo estudiar muy a ver qué pedo, este, que a estudiar ya con las bases matemáticas que les estoy diciendo, ¿vale? Y entonces, ya una vez que lo que les digo, que la equity es estática, no es estática, es elástica, o sea, de aquí viene un mundo, hermanos, o sea, y acá es como les empiezas a entender a los solvers, ¿vale? ¿Por qué mete este rango? ¿Por qué mete este rango? ¿Por qué mete este rango? Tal, 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 tal. Entonces, lo siguiente sería, de hecho me voy a comprar el Pio Solver, yo creo que en un mes o 15 días, y ya también las clases van a ser con Pio Solver, ¿vale? Qué guay. Un Buenísimo. lujo, ¿eh? Sí, sí, se va a poner. Qué guay, qué guay. Claro, ganando a 47 BB100 ya podrás. Sí, Ya sí, ves. sí. O sea, y de hecho Exacto. tengo un amigo que, o sea, esa madre está en $1,000, $1,100, pero me lo consiguen en $180, entonces, una... Nada, Súper no te bien. preocupes, Javi, que ha pelado a tanto pescado, ¿sabes? Se lo van a pagar, ¿sabes? Si sabes que se lo va a sacar. Ha dicho 15 días, ha hecho un cálculo rápido en la regla de 3 de Alba. Ha dicho, me cuesta tanto a 47 BB100. En 15 días tengo Pio Solver. Es una regla de 3. Pasando una horita entre sesión y sesión, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, pero sí, o sea, ya dentro de 2, 3 semanas. En esos 15 días ha contado que tiene que satisfacer a 3 novias.